Gracias por la invitación al doctor Jaime Rivera, algunos contratiempos, por lo cual pido una disculpa. El tema que desarrollo es el manejo inicial de trauma. En la Ciudad de México cada vez es más frecuente este tipo de pacientes, aunque sigue siendo la primera causa los accidentes automotores que nos van a provocar pacientes con un trauma mayor o pacientes politraumatizados. La violencia se ha incrementado y esto también tiene que ver mucho con la violencia doméstica, que también se ha incrementado y nos han llegado pacientes para atención en el servicio de urgencias. Esta diapositiva demuestra una ciudad bonita, una ciudad de México en la noche. Sin embargo, es en la noche cuando el mayor número de pacientes traumatizados llegan a los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque ahí disminuye el tráfico y el accidente automotor cobra víctimas de manera importante. En las mañanas, tal parece que es una ciudad de un gran estacionamiento, en donde no nos podemos mover y prácticamente venimos a 20 kilómetros por hora y es imposible tener lesiones tan severas como se observan en las noches cuando las vías de alta velocidad están libres y el paciente o los jóvenes principalmente alcanzan en los autos una velocidad por arriba de los 120 kilómetros por hora. Entonces, ese tipo de pacientes ahora nos llega más en la noche, no en las mañanas. Y es en la noche cuando muchos de nuestros hospitales carecen de algunos servicios o de algunos médicos y el paciente puede llegar a morir. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que debemos de hacer en el servicio de urgencias cuando suceden estas cosas o cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Muy importante que nosotros conozcamos lo que es la cinemática del trauma. ¿Y por qué? Porque la cinemática del trauma nos va a ayudar a identificar el tipo de lesiones que vamos a observar en los pacientes. Desgraciadamente no se me produce un video que traigo acá. Entonces, la cinemática del trauma lo que intenta es identificar todas aquellas lesiones que nos van a poner en peligro la vida del paciente. Es decir, se trata de una ciencia que nos va a demostrar el mecanismo, nos reconstruye el mecanismo de cómo un paciente va a llegar, no lo reproduce, nos va a reproducir el mecanismo de cómo un paciente va a tener ciertos tipos de lesiones. Esto nos ayudaría a pensar desde un principio qué lesiones graves, qué lesiones tan importantes vamos a encontrar en el paciente con trauma. Esas lesiones que potencialmente nos van a poner en peligro la vida y de las cuales el médico que está en el servicio de urgencias debe de saber identificar para poder relacionarlas, prevenir y evitar alguna complicación. Tratarlas de manera inmediata. Ok. Entonces, como definición tenemos que el trauma es toda agresión física o mental que surge de origen externo o autoinfligido. Otro video que tenía que pasar. Por lo tanto, nosotros en nuestro medio, en nuestra ciudad, vean que es frecuentemente que veamos este tipo de problemas y que en general la causa número uno de ingresos sean los pacientes que tienen accidentes principalmente automovilísticos o de tráfico y que ingresan al área de urgencias. A ver si al final se los puedo reproducir. Ok. Bueno, entonces un paciente politraumatizado se va a definir como un individuo que súbitamente absorbe la energía del entorno, sufre una o más lesiones de órganos vitales y por lo menos una pone en peligro la vida. Entonces, la obtención de los resultados satisfactorios en los pacientes lesionados depende de la atención inicial. Si el personal que está a cargo de recibir estos pacientes en urgencias está adecuadamente entrenado, podrá dar una atención en forma adecuada, identificando aquellas lesiones que nos van a poner en peligro la vida del paciente, formando un equipo de trabajo
un equipo traumatológico para poder recibir a estos pacientes. Por otra parte, en la actualidad se les pide que aquellos médicos que están a cargo de la atención de estos pacientes sean capaces de poder llevar a cabo en forma inicial una atención al paciente politraumatizado con las reglas que pone el ATLS. El ATLS nos ayuda de alguna manera a atender en forma ordenada a estos pacientes. Se les pide también cursos de PHTLS o bien el curso de ACLS, considerando que son los pacientes que van a llegar y que de alguna manera tienen lesiones que están poniendo en peligro la vida y que se tienen que identificar en forma temprana. Entonces, la mortalidad de los pacientes en el servicio de urgencias tiene un aspecto trimodal, es decir, sigue siendo que los pacientes van a fallecer en los primeros 30 minutos prácticamente en el sitio de los accidentes. Un 50% de los pacientes fallece ahí y es muchas veces por el tipo de lesiones que tienen y la dificultad para extraer a estos pacientes, lesiones que potencialmente van a provocar la muerte o exsanguinación de estos pacientes en el área en el sitio del accidente. En ocasiones, poniendo como ejemplo esta Ciudad de México, los sitios de accidentes a donde se llevan a cabo y el traslado de los pacientes lleva más de 2 horas, ya no la hora dorada que normalmente estamos acostumbrados a identificar en el paciente con trauma. Se lleva a cabo por más de 1 hora, poniendo en peligro, pues obviamente, la vida del paciente. Y esas lesiones muchas veces son lesiones que van a provocar la obstrucción de la vía aérea, que no es tan fácil poderla llevar a cabo la permeabilidad de la misma en el sitio del accidente. O bien, lesiones importantes en tórax que le van a provocar la exsanguinación. El otro 30% prácticamente se lleva a cabo en el servicio de urgencias, porque el paciente logra llegar, pero también se presentan lesiones que son incompatibles ya con la vida. Y en muchas ocasiones la inexperiencia del médico también va a contribuir con esta mortalidad. En los siguientes días o semanas se va a encontrar el otro 20% de los fallecimientos, y es precisamente en las terapias intensivas a donde se lleva a cabo la recuperación y son sometidos esos pacientes de alguna manera se exponen a múltiples bacterias en el área de terapia intensiva y provocando la sepsis. Una respuesta inflamatoria severa que muchas veces no se puede detener y que continúa hasta llegar a una falla orgánica múltiple. Aunado a todos los procedimientos quirúrgicos, el paciente recibe, este es el clásico paciente que recibe el doble golpe traumático, es decir, el primero el trauma, el propio de la cinemática del trauma, y el segundo evento es el quirúrgico, que lo hace más susceptible a tener un desgaste de su energía y ser susceptible a provocarle una falla orgánica múltiple en las siguientes semanas. Un 20% de esos pacientes puede fallecer y son por complicaciones prácticamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta la hora dorada, y la hora dorada se considera como una ventana de oportunidad para establecer medidas encaminadas para salvar la vida y las extremidades de los pacientes, identificar todos aquellos órganos que de alguna manera están en riesgo y que solamente requieren una sospecha para poder llevar a cabo una atención en forma adecuada. Entonces, para que nosotros podamos recibir a los pacientes en las áreas de urgencias o de reanimación, debemos hacer una preparación de las mismas. Esto, tener las cánulas orotraqueales para el manejo de la vía aérea en forma inmediata, el carro rojo, equipos de venodisección, ventiladores y bombas de infusión para en caso de que se requiera, y obviamente los monitores para ponerlos inmediatamente. Esta área debe tener soluciones colgadas en el momento que llega el paciente, no estar buscando en dónde están las soluciones, sino simplemente el equipo entrará ahí a trabajar y no más de 3 personas para poder
llevar a cabo primero el manejo adecuado de la vía aérea y después la canalización con soluciones cristaloides. Bien, esta es una área de reanimación de los hospitales a donde yo laboro y prácticamente aquí recibimos un promedio de 6 pacientes durante el día con lesiones múltiples. Prácticamente en hospitales privados, vean, incluso tiene el riel para el rayos X y evitar trasladar a los pacientes a otro lado. Todos los aditamentos prácticamente están empotrados ya aquí en el área en este muro a donde se va a tener la succión y tomas de oxígeno para un manejo más rápido de nuestros pacientes. Preparamos nuestra área y después vamos a tener que seleccionar adecuadamente lo que se considera el triage, seleccionar y clasificar a aquellos pacientes que en determinado momento tienen una lesión que está poniendo en peligro la vida. Después vamos a hacer una valoración primaria, esta valoración primaria la vamos a ver de manera inmediata, y la reanimación. Entonces, posteriormente pasamos a una valoración secundaria, un monitoreo, los cuidados definitivos y hacia dónde vamos a dirigir a nuestro paciente, a hospitalización, a la terapia intensiva o traslados. Después de esto, el equipo de trabajo debe de reunirse y hacer una evaluación, una retroalimentación de los aciertos y errores que se tienen. En muchas ocasiones esto es difícil y se nos olvida. En esta evaluación entra el médico urgenciólogo que está a cargo del paciente con los médicos interconsultantes, que puede ser desde el neurocirujano, el cirujano de tórax en algunas ocasiones, o el ortopedista, el mismo anestesiólogo, para saber cómo y en qué fallamos al momento de traslado al quirófano de estos pacientes. Entonces, dentro de la fase intrahospitalaria tenemos finalmente que identificar primero cuál es el área de reanimación y todo lo que se debe de tener dentro del área de reanimación. Vean todo lo que les estoy diciendo. El personal de rayos X debe estar avisado cuando va a arribar un paciente en forma para que tenga preparado la sangre las placas y las salas libres cuando se requiera. Lo mismo los exámenes de los laboratorios. El personal de laboratorio debe de estar informado para tener listo todos aquellos paquetes globulares que se puedan llegar a necesitar. Es muy importante que estas áreas estén despejadas, pero que tengan una accesibilidad rápida para poder identificar y no retardar más al paciente. Y el personal que esté ahí debe estar capacitado, tanto médicos como enfermeras, para poderlos atender. Y desde un principio identificar si hay alguna falla en el laringoscopio o bien en lo que hace falta, qué medicamentos hace falta en los carros rojos. Todo eso es tiempo que nuestro paciente en determinado momento va a determinar si vive o muere. Es decir, si nos tardamos para traer un laringoscopio de anestesia porque en el servicio de urgencias se fundieron los focos, pues prácticamente estamos quitándole minutos de vida al paciente que pueden ser vitales. Entonces, dentro de la revisión primaria tenemos el ABCDE, inmediatamente y al mismo tiempo se tiene que dar una reanimación para restaurar las funciones vitales del paciente, una revisión secundaria y un tratamiento médico efectivo. Tal parece que esto va por pasos, sin embargo, se tiene que dar simultáneamente. Por eso existe un equipo de trabajo y un equipo que va de alguna manera a interactuar para que salvemos a este paciente, para ayudar a este paciente, para reanimar a este paciente en forma adecuada. Lo que ya se conoce en el paciente politraumatizado, y vuelvo a repetir, ATLS lo recomienda y cada vez se hace de una manera más ordenada. Si nosotros dominamos esto, podemos identificar todas aquellas lesiones que van a comprometer la vía aérea. Entonces, prácticamente, la A se refiere a la vía aérea y control de la columna cervical. Todos los pacientes que llevan al servicio de urgencias
importantísimo identificar desde el momento en que llega el paciente, saber si está consciente, si nos habla y cómo está respirando. Si está respirando en forma adecuada, solamente con el simple hecho de que nos conteste su nombre nos estamos dando cuenta. Si el paciente tiene una respiración ruidosa, hay que aspirarlo con mucho cuidado para evitar también estimularlo y provocarle el reflejo del vómito y provocar una broncoaspiración. Y en algún momento hacer un manejo de la vía aérea avanzada. Muy importante, estabilización de la columna en forma adecuada, no retirar el collarín hasta que no se descarte una lesión a nivel de cuello. Entonces, hay que recordar que no debemos hiperextender, no debemos hiperflexionar y no debemos rotar en todo paciente que se encuentre una lesión por arriba de las clavículas. La ventilación y la respiración también es algo muy importante que tenemos que identificar. Prácticamente son 5 patologías torácicas que nos van a comprometer la respiración de nuestro paciente. Su evaluación es clínica y esto sería identificar el neumotórax, atención, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, el tórax inestable y muchas veces los neumotórax. Es importante identificar estas lesiones en base a la clínica, ver cómo está ventilando nuestro paciente y dar un aporte adecuado de oxígeno. En muchas ocasiones no requiere una intubación temprana, pero sí requiere la aplicación de oxígeno 15 litros por minuto con mascarilla facial, nos ayuda a tener una saturación en forma adecuada del paciente. Hay algunos aditamentos que debemos identificar y saber colocar en nuestro paciente, como es la oximetría de pulso, que nos ayuda en forma temprana. Errores que hemos encontrado muchas veces en los pacientes que tienen una lesión de tórax es tomar inmediatamente una gasometría. No nos sirve. Tenemos que identificar cómo está saturando nuestro paciente para poder hacer un aporte en forma adecuada de oxígeno. Otro problema que identificamos es precisamente lo que se refiere a la circulación y el control de la hemorragia. Va de la mano mucho con las patologías previas que les acabo de mencionar. Ahorita les voy a explicar. Se recomienda finalmente que un paciente que tiene una hemorragia externa visible, hagamos compresión directa de ellas hasta que no pase a quirófano, no quitar nuestras manos de allí con compresiones, no colocar pinzas ni tratar de pinzar aquellos vasos que están sangrando. Simplemente es inmovilizar y hacer compresión directa. Las guías internacionales de Europa publicadas en agosto del 2009, ellos recomiendan el uso todavía de torniquetes y le dan un nivel de evidencia 1C. Sin embargo, fue aplicada en aquellos pacientes en donde hay guerra, que fueron sometidos a guerra. Ok, les colocan un torniquete. Sin embargo, dentro de las áreas de reanimación no debe de ser utilizado eso. Simplemente debemos hacer compresiones directas, un vendaje muchas veces compresivo, para que el paciente dé tiempo y evitar la exsanguinación que tienen esos pacientes cuando nosotros no podemos hacer alguna situación quirúrgica ahí en el área de reanimación. Bien, si el paciente continúa con estado de choque y está saturando, tiene una saturación de oxígeno menor de 90, hay que identificar, pensar en 2 causas: que tiene un problema ventilatorio, a donde tiene una patología que le está comprometiendo, o bien que le está comprometiendo la respiración, o bien que el estado de choque persiste y el paciente está perdiendo sangre en una cavidad que no logramos identificar. Ese sangrado está comprometiendo esta circulación. Por lo tanto, en ese momento es cuando tenemos que identificar y saber que toda hipotensión después de un traumatismo se debe considerar como un choque hipovolémico hasta no demostrar lo contrario. Siempre importantísimo que en el paciente, cuando llega al servicio de urgencias, se debe de canalizar 2 vías para empezar a la infusión de soluciones cristaloides. La D, que se refiere a la disfunción neurológica,
es el ADVI. Vean, estas son lo que significa cada una de estas letras. Cuando se tiene la experiencia, utilizamos la escala de Coma-Glasgow de manera inmediata. Esto es muchas veces para que el paramédico esté identificado y sepa decirnos cómo está el paciente. Es una forma más rápida que aplicar una escala de Glasgow cuando no estamos relacionados con ellos. Sin embargo, hay otras cosas. ¿Cómo sería la simetría pupilar? Tenemos que ver cómo están estas pupilas, porque si identificamos esto, el paciente debemos sospechar como primera causa que lo va a llevar a la muerte sería un hematoma epidural, y desde un principio debemos identificar para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestras interconsultas y el médico neurocirujano esté preparado para operar a estos pacientes. El patrón respiratorio obviamente también tiene que ver mucho, y que en determinado momento, si el paciente tiene un compromiso, una herniación o lesiones a nivel del tallo, va a comprometer la vía respiratoria, que nos hablaría en algún momento de que este paciente tiene un trauma craneoencefálico severo y que debemos de saber resolverlo en forma temprana. La E es la exposición y el control del paciente, la exposición del paciente en forma adecuada y el control del medio ambiente, es decir, exponer al paciente, quitarle toda su ropa, cortarle toda su ropa, pero al mismo tiempo cuidarlo de la hipotermia. Estamos acostumbrados a que llega el paciente y le recortamos toda su ropa, lo exponemos y nos olvidamos de cubrirlo. Por otra parte, muchas veces en este tiempo, prácticamente noviembre, diciembre, enero y febrero son los tiempos de frío en la Ciudad de México, y muchos de estos pacientes con hipotermia llegan fríos y que debemos de cuidarlos, y por lo tanto las soluciones que coloquemos en ellos, soluciones cristaloides que vamos a colocar, deben estar previamente calentadas a 39 grados. Y esto nos va a ayudar a que el paciente se perpetúe con la hipotermia. El choque hipovolémico más hipotermia puede condicionarnos o aumentarnos aún más la mortalidad del paciente en el servicio de urgencias. Entonces, si tenemos caliente el área de reanimación, vamos a evitar de una manera externa que nuestro paciente caiga en hipovolemia. Los errores observados durante la evaluación primaria es precisamente la inexperiencia que se tiene para tratar a estos pacientes. Muchas veces creemos que es muy sencillo, sin embargo, no llevamos a cabo un adecuado orden de la valoración primaria, y queremos saltarnos olvidándonos de una lesión que nos está poniendo en peligro la vida. En muchas ocasiones son víctimas múltiples, rebasan la capacidad para que nosotros podamos atender a todos ellos. Es decir, hay 2 o 3 médicos para 9 pacientes que van llegando en una ambulancia o en 3 ambulancias, que en muchas ocasiones nos traen 3 pacientes cada ambulancia, y los 3 de ellos son graves. Entonces, nos rebasa nuestra capacidad, y ahí debemos de saber elegir qué paciente tiene lesiones que potencialmente van a poner en peligro su vida y resolverse. Y también saber en qué momento esos pacientes han sobrepasado esas lesiones, y la gravedad del paciente ya no va a ser más, sino que lo va a llevar a la muerte del paciente. Son pacientes que se quedan que llegan al área de reanimación en un estadio 4 del estado de choque, y por lo tanto la reanimación va a ser retardada en ellos. Por lo tanto, debemos buscar aquellos pacientes que todavía son salvables, es decir, aquellos en donde una acción nuestra le va a mejorar su vida del paciente. Cuando tienen un índice de severidad de lesión elevado por arriba del 25 puntos, esto le va a provocar se va a acercar una mayor mortalidad. Un bajo nivel de conciencia, obviamente no del paciente, sino muchas veces del médico. Y esto porque en ocasiones la inexperiencia hace retirar los cuerpos extraños, provocando sangrados y la muerte en el área de reanimación. Todos estos instrumentos deben de retirarse en los quirófanos. Cuando nuestro paciente requiere una atención o un manejo de la vía aérea, se debe identificar desde un principio y siempre llevar a cabo una intubación en forma temprana, corregir siempre tratando de estabilizar la columna en el momento que se va a llevar a cabo la intubación. Esto
es mal. Quise traer esta fotografía porque son dos situaciones en donde muchas veces lo vemos que el médico, ya sea el médico residente o el médico que está a cargo del paciente, retira el collarín y ¿qué es lo que provoca? Pues estos movimientos que son completamente erróneos en la atención del paciente con trauma. Desestabilizamos la columna y podemos provocar una lesión mayor a lo que tiene el paciente, recordando que todo paciente que llega al servicio de urgencias, si tiene una lesión, no provocar una lesión más de la que ya tiene el paciente. En el caso de los pacientes que tienen lesión de columna, pero que tienen una respiración adecuada, podemos llevar a cabo una intubación nasal o bien en una vía aérea quirúrgica cuando está indicado. Y esto se recomienda cuando los pacientes tienen heridas penetrantes en cuellos con lesión de tráquea, de laringe, que nos están comprometiendo la vía respiratoria, o bien en aquel paciente que lleva a cabo una intubación, que tiene una intubación difícil y no podemos tener un acceso en forma adecuada. Debemos aprender o debemos tener en cuenta que hay que hacer una vía quirúrgica en forma temprana. El Convitube, la mascarilla laringea y la mascarilla facial, en muchas ocasiones no nos van a ofrecer ventajas con la intubación orotraqueal. Por lo tanto, se le pide al médico de urgencias que sea un experto, al igual que la mayoría de los que están aquí, anestesiólogos, un experto en manejar la vía aérea para evitar estas complicaciones y provocar la muerte de nuestro paciente. En muchas ocasiones, cuando es una vía aérea difícil, como en los quemados, una intubación temprana nos evitaría estar corriendo que se nos complique el paciente. Son pacientes jóvenes que en determinado momento no tienen algún compromiso y decimos aguanta, pero en unos instantes con la aplicación de líquidos, con la aplicación de medicamentos, este paciente se vuelve difícil de accesar en la vía aérea. Entonces lo identificamos e inmediatamente hay que hacer una intubación en forma temprana y adecuada. Para el manejo de la circulación siempre se ha recomendado no utilizar los catéteres centrales, precisamente por esta ley. Si nosotros colocamos catéteres centrales largos, su longitud del catéter nos va a retrasar más que ayudarnos. Por lo tanto, se sugiere que el acceso venoso en este tipo de pacientes sean las venas anticubitales principalmente, y con catéteres del número 14 o 16 para tener un promedio de infusión de 250 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si un paciente llega chocado y queremos pasarle volumen, en 5 minutos estamos pasando aproximadamente 1 litro de solución cuando estamos utilizando los catéteres cortos del número 14 o número 16, o bien nos vamos a una venodisección en caso de que se requiera. Actualmente se toma en cuenta esto: tiempo de lesión, quirófano. Las guías internacionales para el manejo del paciente con choque hipovolémico o hemorragia recomiendan como es su recomendación número 1 y con un nivel de evidencia 1A, que el paciente identificado que requiere un tratamiento quirúrgico pase a quirófano para que se resuelva y evitar ese estado de choque prolongado. Si nosotros no entendemos eso, nos quedamos con el paciente y estamos reanimándolo, pasándole grandes cantidades de soluciones, lo que vamos a provocar es que el paciente caiga en una coagulopatía y provoquemos algunas alteraciones que ustedes ven más frecuentemente en el quirófano, ya dentro del quirófano, cuando están operando al paciente. Cuando a este paciente se le han pasado grandes cantidades de volumen, tratando de restablecer ese estado de choque, de recuperarlo del estado de choque. El paciente, obviamente, si no tenemos acceso de detener la hemorragia, como sucede en los hemotórax masivos, como sucede en el taponamiento cardíaco, como sucede en las hemorragias por fracturas de pelvis, esto nos va a generar que el paciente persista con el estado de choque. Si no entendemos que tiene que pasar al área de quirófano,
para llevar a cabo un tratamiento quirúrgico de estas lesiones, entonces lo que vamos a generar es a incrementar la muerte del paciente. 50% de estos pacientes fallecen a las 24 horas cuando no se lleva en forma adecuada identificada el estado de choque. Anteriormente se hablaba siempre de un control de daños y que se identificaba al paciente que requería tratamiento quirúrgico y se pasaba al área. Es un programa que sigue en la actualidad vigente. Identificamos todos aquellos pacientes que requieren una laparotomía de forma inmediata y lo debemos de pasar a quirófano. Pero en el caso de la hipovolemia, en el caso de la hemorragia, por favor, hay que pasarlos inmediatamente. Las lesiones que traiga el paciente se darán o se identificarán en forma secundaria, ya después de tenido esa hemorragia. Obviamente, dentro de la misma reanimación debemos de pensar siempre en el aporte de sangre, no solamente soluciones cristaloides recomendadas, soluciones salinas o soluciones Harman, pero también debemos de pensar y tener identificado que el paciente requiere y si está perdiendo pérdida de volumen. Cuando nosotros somos cuidadosos con los paramédicos y les preguntamos qué cantidad perdió el paciente en el área del accidente, podemos identificar en ese momento qué paciente va a requerir un estado de choque. Aparte de identificar los datos clínicos del estado de choque, vuelvo a repetir, la hipoperfusión, la hipoxemia, la falta la inconsciencia de nuestro paciente o un problema respiratorio, debemos identificar que ese paciente puede estar con un estado de choque y si está con esta sintomatología, tenemos que ir un paso adelante y solicitando los paquetes globulares. Se recomienda, obviamente, paquetes globulares del tipo O negativo precisamente para evitar todas las reacciones que se puedan llevar a cabo. No en pacientes donde hay víctimas múltiples, porque en muchas ocasiones ahí puede haber alteraciones, equivocar los paquetes globulares. Por lo tanto, sí se tienen que hacer pruebas cruzadas en ese tipo de pacientes, cuando son múltiples los que llegan al servicio de urgencias. La autotransfusión también es otro mecanismo que se lleva a cabo, obviamente lo recomiendan los Estados Unidos porque tienen áreas de reanimación en donde colocan una sonda de pleurostomía y va directamente a un equipo estéril. En nuestros servicios prácticamente o en nuestras unidades de reanimación no se lleva a cabo eso. Dentro de la reanimación debemos identificar aquellos pacientes que nos van a enmascarar una respuesta al tratamiento que estamos dando. En muchas ocasiones esta respuesta hemodinámica no va a ser la misma, no va a ser la esperada que vamos a encontrar en un paciente en una edad reproductiva o en un paciente que tenemos en los servicios de urgencias que en promedio van de los 15 a los 45 años. En esto tiene que ver la edad de un paciente por arriba de los 65 años y si nos bajamos un poquito más por arriba de los 55 años o por debajo de los 5 años que han sufrido caídas por arriba de los 5 metros, debemos de sospechar en un paciente de trauma de alta energía, es decir, un paciente que puede traer un tórax inestable más aparte fractura de pelvis y que nos va a provocar lesiones exsanguinantes. La severidad del trauma, obviamente, es importante que sepamos abordar al paramédico para que nos hable de la cinemática del trauma y de esa manera tratar de identificar aquellas lesiones que nos están poniendo en peligro la vida del paciente. El tiempo de inicio del tratamiento inicial en el servicio de urgencias es muy importante. Vuelvo a repetirles, hay veces que en las ambulancias muchos de los médicos que están siendo contratados tratan de estabilizar al paciente en la ambulancia. Es preferible que no lo hagan y que lo lleven directamente al hospital adecuado, en las condiciones adecuadas y en el tiempo adecuado para evitar que este paciente fallezca precisamente porque se retarda su tratamiento. El manejo prehospitalario tiene que ver mucho. Si nosotros llevamos a un paciente o como paramédico traslado a un paciente a un lugar donde no tienen médicos de trauma, entonces lo más seguro es que ese paciente
se someta a la inexperiencia de los médicos y pueda fallecer. En muchas ocasiones la medicación previa es algo importante y esto se ve principalmente en los pacientes ancianos que cursan con insuficiencia cardíaca, que con hipertensión, en donde están utilizando algún antihipertensivo que no nos va a dar la misma respuesta a un estado de choque en forma adecuada. Los atletas también son otros de los pacientes que tenemos que tener cuidado. Son bradicárdicos y tienen hipotensión y no hay una respuesta en forma florida como lo hacen los demás pacientes. Las pacientes embarazadas, el tipo de medicamentos, como les digo, incluyendo los anticoagulantes, debemos de tener en cuenta en estos pacientes. La hipotermia y el paciente anciano que en muchas ocasiones tiene un marcapaso, debemos estar vigilando esas situaciones, cómo va a estar atendiendo a nuestro paciente. Los anexos en la reanimación primaria, todavía estamos dentro de prácticamente los primeros 10 minutos de atención a nuestro paciente, en donde debemos identificar todas estas lesiones. Si las sospechamos, tenemos que pedir algunos anexos dentro de la revisión primaria y de la reanimación, como sería la monitorización. El paciente que nos llega taquicárdico, pero con algunas elevaciones en el segmento ST, con trauma en el tórax, una contusión miocárdica en forma temprana, debemos de sospechar. La oximetría de pulso es otro de los aditamentos que tenemos que tener en cuenta. Se habla de la colocación de la sonda nasogástrica en forma adecuada y esto una vez que se haya mantenido una vía aérea en forma adecuada y veamos que el paciente tiene una distensión abdominal. En muchas ocasiones esa distensión abdominal le provoca alteraciones para el trabajo ventilatorio de nuestro paciente. La diuresis. La sonda Foley debe estar colocada también dentro de la reanimación primaria, porque eso nos va a estar ayudando desde un principio la cantidad de orina que traía nuestro paciente y si nuestra reanimación con los líquidos es la adecuada. En ocasiones hay contraindicaciones para colocar una sonda Foley en forma inicial. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Posterior a esto tenemos que hacer una valoración secundaria y ya les había yo comentado que debemos de sospechar en una lesión de la columna cervical cuando nuestro paciente tiene un traumatismo craneoencefálico o bien tiene lesiones que estén por arriba de la columna. Hasta no demostrarlo, ese paciente tiene una lesión de columna, hasta no demostrar lo contrario. Recuerden, por arriba de las clavículas, una lesión de columna y esta lesión puede ser inestable. Dentro de la revisión secundaria existe también una mnemotecnia que utilizamos, que es el AMPLIA, para identificar rápidamente a los pacientes. Una historia clínica breve que nos va a ayudar a conocer algunos antecedentes del paciente, cómo sería precisamente si tiene alergias, si toma algún medicamento, si tiene patologías previas, o bien pacientes en edad fértil, mujeres en edad fértil. A partir de los 12 años debemos sospechar en un embarazo y el medio ambiente y los eventos que se llevaron a cabo durante el accidente en atención de esos pacientes que pueden repercutir. Bueno, dentro de la exploración física es muy importante empezar desde la cabeza hasta la punta de los pies. No olvidar que el paciente puede tener algunas lesiones que nos van a comprometer y que muchas veces pasan desapercibidas. Obviamente las lesiones en cuero cabelludo, que muchas veces en los niños pueden llevarnos hasta un choque hipovolémico cuando no son suturadas o atendidas en forma inmediata. Bien, en los adultos hay que protegerlas, hay que ver esos escalpes que en algunas ocasiones se logra palpar si hay fractura o bien exposición de masa encefálica. El cuello, buscando siempre la presencia de hematomas o lesiones vasculares, esos hematomas que pueden ser crecientes y que de alguna manera, si los dejamos evolucionar y no los tomamos en cuenta, pueden comprometernos la vía aérea provocando un desplazamiento de la tráquea. Y posteriormente nos harían una vía aérea difícil.
El tórax, obviamente. Hay pacientes que tienen neumotórax simples, pero el estado de choque, el estado de traumatismo craneoencefálico nos obliga a intubar el paciente y es posible que ese neumotórax simple pase a un neumotórax a tensión y nos esté comprometiendo aún más la vida del paciente. En abdomen, buscar todas las heridas penetrantes, genitales, presencia de sangre, o bien si la pelvis está desarrollando un hematoma que se está yendo hacia la región del periné, sospechar en la lesión de las uretras, y entonces ahí sí sería contraindicado la colocación de una sonda Foley. Las extremidades. Dentro de la valoración primaria le habían agregado, algunos autores han agregado la F de fracturas, y precisamente las extremidades hay que identificar las fracturas e inmovilizarlas. Entonces decían A, B, C, D, F de fracturas, para tener en cuenta que nosotros una fractura que identificamos en el servicio de urgencias hay que inmovilizarla, o bien si trae alguna férula neumática, no quitarla hasta que tengamos todo preparado, o bien tomando las radiografías pertinentes, pero no trasladar al paciente con esa extremidad fracturada o esa fractura inestable. Recordar que nuestro paciente tiene espalda. La mayoría de las veces los acostamos y revisamos por la parte anterior, nunca revisamos la espalda y hay que identificar si hay alguna lesión a nivel de la espalda. Otra vez la valoración neurológica, aquí sí ya debemos identificar, hoy aplicar nuestra escala de coma de Glasgow, revisar nuevamente la columna, los dermatomas, revisar el tono del esfínter anal, la fuerza de las extremidades y la sensibilidad de cada uno de ellos. Para identificar alguna lesión que no está comprometiendo la vida del paciente. Dentro de los auxiliares de diagnóstico, pues esto es lo que normalmente solicitamos en forma temprana e inmediatamente que se canaliza el paciente. Se debe de incluir la prueba de embarazo en toda mujer en edad fértil y las pruebas de coagulación, teniendo en cuenta que esto de las pruebas cruzadas debemos de iniciarlas en forma temprana, solicitarlas en forma temprana, teniendo en cuenta que si mi paciente está en estado de choque, el tiempo de llevar a cabo todo eso en la mayoría de los laboratorios es de 1 hora. Entonces, de ahí que yo deba de solicitarlos en forma inicial y en forma adecuada. Las radiografías iniciales que se solicitan en el servicio de urgencias y en todo paciente politraumatizado es la lateral de columna cervical, la AP de tórax y la AP de pelvis. Aquí vemos una, identificando obviamente las lesiones que tienen, los hemotórax o neumotórax que van acompañados y las fracturas de pelvis. Si esto se puede hacer en forma portátil, lo haremos en el área de reanimación, evitando el traslado de los pacientes a las áreas de rayos X, porque en muchas ocasiones se nos pueden inestabilizar. Algunos otros auxiliares de diagnóstico, pues prácticamente sería el ultrasonido o la tomografía. Aquí la tomografía cobra un papel cada vez más importante, sin embargo puede darnos falsos positivos. Depende de la experiencia del médico de trauma que esté identificando. En la actualidad casi todos los hospitales tienen un tomógrafo a disposición del servicio de urgencias. ¿Qué pasa? El paciente llega, dentro de los primeros 20 minutos se estabiliza y dicen, llevémonos a la tomografía, sin embargo, le hacen la tomografía, no le encuentran ninguna lesión y al rato resulta que tenía un hematoma epidural que apenas estaba desarrollando y no se identifica a través de la tomografía, o bien un hemotórax que se identifica 3 horas después. Eso nos está pasando con la tomografía. Por eso no debemos de brincarnos los pasos cuando están indicadas primero las radiografías en forma ordenadas, así como lo mencionan. Hay que darle la importancia a cada uno de estos estudios y de la dirección que deben de llevar cada uno de ellos. Urografías, angiografías y endoscopías se van a realizar siempre y cuando nuestro paciente esté estable.
Otro de los estudios que tenemos que hacer ya y que tenemos a la mano prácticamente es el FAST o el ultrasonido abdominal para identificar las lesiones o el líquido libre en cavidad en forma temprana, y tanto el médico de urgencias como el médico cirujano deben de ser expertos para poder identificar esto y en forma temprana pasarlo al quirófano. Lo mismo, la tomografía nos ayuda más en la tomografía de cráneo para identificar aquellos hematomas que de alguna manera pueden ir creciendo y tenemos poco tiempo para poderlos evacuar. Los lavados peritoneales cada vez están más en desuso, sin embargo, vuelvo a repetirles, hay veces que en la noche se tienen que llevar a cabo porque no se tiene lo necesario para poder atenderlo. Entonces, vean, cada vez se recomienda desde el 2004 que los médicos estén capacitados para llevar a cabo el FAS e identificar en forma temprana líquido libre en cavidad o alguna lesión que requiera una laparotomía en forma temprana en el servicio de urgencias. Bueno, entonces, la sensibilidad que tiene el FAS para el líquido va del 68 al 86% y una especificidad del 93 al 99% siempre y cuando sea en médicos expertos. Si no son expertos, difícilmente van a poder identificar esto. Muchas veces tenemos médicos radiólogos o imagenólogos que nos están ayudando en los servicios de urgencias dentro del hospital. Sin embargo, no tienen la experiencia y esto nos genera muchas veces resultados que pueden someter a un evento quirúrgico o, lo peor de todo, que mantengamos al paciente ahí en el servicio de urgencias y se nos esté perpetuando el estado de choque. Para líquido pericárdico también cada vez se utiliza más en caso de taponamiento cardíaco o bien en el líquido pleural en caso de los pacientes con traumatismo torácico y que tienen un hemotórax. Nos ayuda más porque identificamos lesiones que en muchas ocasiones no se identificaban con el electrocardiograma o bien con las enzimas cardíacas. Las tomografías, otra vez vuelvo a repetirles, en muchas ocasiones nos da un 85% de sospecha de las lesiones, sin embargo tiene que repetirse. Si se realiza en la primera hora, dentro de la hora dorada, a las 6 horas hay que realizarlo para identificar aquellas lesiones que nos puedan provocar una lesión más importante intraabdominal, que no se detecta en la valoración primaria. El ecocardiograma es algo que nos ayuda, sobre todo en aquellos pacientes que tienen contusiones cerradas de tórax y que en muchas ocasiones cursan con una contusión miocárdica donde solamente vemos taquicardia y con enzimas cardíacas normales, pero hacemos un eco y nos identifica líquido. Eso nos evita dar de alta al paciente, nos evita que cuando lo levantemos se someta a una hipotensión y nos caiga en paro o presente una arritmia, y eso es frecuente. Créanme que es muy frecuente cuando tenemos inexperiencia en el tratamiento de esos pacientes. Dentro de la reevaluación que tenemos que estar haciendo, y en algunos autores lo recomiendan que debe ser cada hora estar valorando a esos pacientes, no podemos dejarlos abandonados, es precisamente llevar un registro en forma adecuada de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, otra vez de la oximetría de pulso y el electrocardiograma. El paciente es un paciente hemodinámico que va a responder al tratamiento que nosotros estamos dando simultáneamente, entonces podemos tener diferentes patrones de respuesta, por lo tanto debemos de vigilarlos de manera estrecha. El monitoreo invasivo, vean prácticamente la uresis, los gases arteriales, la presión de venosa central. Ya cuando mi paciente esté estable, sí colocaré un catéter central, mientras no, hasta que esté estable. Si es de difícil acceso, se recomienda venosos distales o periféricos, perdón, se recomienda que la persona más diestra en la colocación del catéter central pueda hacerlo, puede intentar colocarlo, pero deben ser yugulares, para evitar así que el paciente desarrolle un neumotórax. Por el estado de choque, va a ser muy difícil que nosotros logremos canalizar estas vías. Cuando se tiene la experiencia, podremos hacerlo, si no,
no lo intenten porque provocaríamos un mayor daño del que ya tiene el paciente. Los cuidados definitivos, pues obviamente identificamos una vez a nuestro paciente hacia dónde va, hacia el quirófano, no requiere un tratamiento quirúrgico, deberá pasar al área de terapia intensiva, o bien, en caso de que no se cuente con el servicio dentro del hospital, se deberá trasladarse. El traslado siempre se debe de comunicar médico a médico. ¿Sí? El médico que lo envía es responsable, el médico que lo recibe todavía es más responsable. Aquí es importante saber en qué condiciones está nuestro paciente y qué es lo que le vamos a ofrecer en este hospital. Si esa lesión que tiene el paciente no va a comprometer la vida en el trayecto de traslado. Ok. En ocasiones utilizamos vía aérea para trasladarlos a estos pacientes, teniendo en cuenta que algunas de las lesiones que tiene nuestro paciente pueden complicarse durante el transporte aéreo. Debemos de tener en cuenta esto, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, la triada de la muerte que tanto nos recomienda que debemos de evitar. Un aporte en forma adecuada de líquidos es algo que debe de ser desde forma temprana realizada, calentando siempre los líquidos a 39 grados para evitar precisamente que el paciente caiga en hipotermia. Los errores de juicio que vemos, vean, es esto. El médico no es capaz de cuantificar la cantidad de volumen que está perdiendo el paciente. No identificamos cuando es un trauma cerrado o bien se nos olvida preguntarle en el lugar del accidente cuando un paciente tiene una herida o una lesión, una fractura o una amputación, qué tanto sangró en el lugar del accidente y cuánto tiempo se han llevado en trasladar a este paciente. Ese error de juicio nos puede llevar a que no nos demos cuenta de un estado de choque que es persistente. La cantidad de volumen que estamos pasando en muchas ocasiones, no llevamos un recuento y pasamos volumen, encharcamos al paciente. La primera hora se recomienda para que el paciente responda al estado de choque es de 1 a 2 litros. O bien la regla que recomienda ATLS y los cirujanos y el Colegio Americano de Cirujanos es pasar por cada 100 mililitros, pasar 300 mililitros. Por cada 100 mililitros de sangre perdido, pasar 300 mililitros en bolos. En algunos otros artículos se recomienda de 1 a 2 litros por hora, obviamente en la primera hora, para evitar precisamente esto. Si el paciente está inestable, ya les dije, tenemos que verificar si está en forma adecuada intubado, si está en forma adecuada corregida los problemas torácicos, tanto el neumotórax a tensión como el hemotórax masivo. O bien si nuestro paciente tiene alguna lesión en pelvis y esa pelvis le está provocando un sangrado mayor. En caso de que esto sí es frecuente que nos enfrentemos, el cirujano que solicita una valoración preanestésica y retarda la cirugía, eso ustedes lo saben, estudios no justificados, las lesiones ocultas y procedimientos no indicados dentro de la valoración primaria y secundaria para la atención de estos pacientes y que muchas veces lo complican. Entonces, para finalizar aquí, vean ATLS, no está muy alejado de lo que nosotros hacemos. ATLS nos da un esquema cómo tenemos que llevar a cabo para mejorar las condiciones de nuestros pacientes. A nosotros nos toca tener un juicio de estas lesiones y de cómo va respondiendo al tratamiento que nosotros estamos instaurando en nuestro paciente. Vean, siempre ATLS va a decir, identifiquen al paciente inestable para llevar a cabo el control de daños por medio de una cirugía inmediata. El paciente persiste inestable, después de la cirugía, pues tendrá que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente está estable,
puede llevarse a cabo una revisión secundaria. Vean, en el paciente inestable prácticamente no hay una valoración secundaria, va a pasar inmediatamente al quirófano. Por lo tanto, prácticamente ustedes tendrían que seguir esta secuencia dentro del quirófano, por lo tanto es muy importante que también la conozcamos. Si el paciente está estable, lo vamos a llevar a cabo la revisión secundaria, la exploración completa y la valoración de una tomografía, sobre todo si tiene un Glasgow menor de 8 y tiene asimetría pupilar, pensando en un hematoma que está creciendo, un hematoma epidural y que requiere una evacuación en forma temprana. Entonces, si mi paciente continúa inestable, debemos de pasarlo en el área de quirófano, pasarlo a la terapia intensiva para que ellos continúen con el protocolo de atención en el paciente politraumatizado. Identificar aquellas lesiones que van a poner en forma secundaria, ahora sí en peligro la vida del paciente, y llevar a cabo todos los estudios necesarios. Si el paciente está estable, sin embargo, por el mismo mecanismo de lesión requiere de un monitoreo continuo, deberá pasar a la terapia intensiva porque en cualquier momento se nos puede llevar a cabo una inestabilidad, o bien, si el paciente está estable, pero la lesión que tiene no está comprometiendo la vida del paciente, puede ser una cirugía retardada y dependiendo de los hallazgos tendremos que solicitar una valoración al área de terapia intensiva para que continúe. Debemos entender que un paciente politraumatizado en muchas ocasiones no se identifica en forma temprana una lesión y puede continuar progresando esta lesión y generarnos un compromiso de su vida. En muchas ocasiones los estados de choque dice que se estabilice en el área de reanimación, en el área de trauma choque, y hasta que no esté estable no lo vamos a pasar a la terapia o no lo vamos a pasar al quirófano. Esto es imposible de hacer muchas veces dentro del área de trauma choque. Me parece que eso es todo hasta ahorita. Si hay alguna pregunta, doctor Rivera, ahorita o más al rato. Muchas gracias.